Señores, el Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, está convocado nueva vez a la Procuraduría General de la República y por tercera ocasión que es convocado este funcionario del gobierno de Danilo Medina, y esta vez el Ministerio Público hace la acusación o la imputación del por qué están investigando a Donald Guerrero y que se dice que hoy a las 10 de la mañana harán lo propio con otro ex director, ministro de Hacienda, que lo es Simón Lizardo. Pero en el caso de Donald Guerrero es por desfalco, estafa y lavado de activos, agregándole a esa acusación coalición de funcionarios, asociación de malhechores. Es que en este caso se dice que Miriam Germán, la Procuradora General de la República, se agrega a estas investigaciones en torno a este desfalco. Estamos hablando de que en el caso de Donald Guerrero y a los funcionarios que se van a citar a partir de ahora, tienen que ver con las imputaciones o la denuncia que hizo el director de presupuesto, José Rijo Presbot, de los 21,000 millones de pesos que se pagaron en los últimos 10 días de gobierno, y también con el asunto de asfáltico, que son 11,000 millones de pesos para el pago de hormigón asfáltico durante la gestión de Gonzalo Castillo como ministro de Obras Públicas. Ayer decía que se iniciaba una especie de pasarela porque todos estos funcionarios ligados a este caso de los 21,000 millones de pesos y que están tipificados como el desfalco, estafa y lavado de activos, pero que también en el caso de Donald Guerrero se señala como una irregularidad en torno a su declaración de bienes que presentó al Estado. Recuérdense que hablábamos ayer de que la declaración de bienes de Donald Guerrero ascienden a 60,000 millones de pesos y 16 millones de dólares. Están, que sumándolo son todos los cuartos del mundo. Y vuelvo y repito que en el caso de el administrador del Banco de Reservas, ex ministro también de Hacienda, Simón Lizardo, fue citado para hoy a las 10 de la mañana para la Procuraduría General de la República. Vamos a ver en qué parará esto, pero ya es la tercera vez que Donald Guerrero es interrogado. El viernes de la semana pasada, lo hicieron el lunes pasado y hoy miércoles está citado para en horas de la tarde, ya con esta acusación del Ministerio Público de lavado de activos. Por lo dicho ayer, es evidente que es un caso que se le está prestando atención de alto nivel. Primero porque se dice que la procuradora en persona está dirigiendo las investigaciones. Los interrogatorios, las investigaciones. Incluso son de los dos, Donald Guerrero y Simón Lizardo, que están involucrados. Pero hay un dato interesante, que ayer desde la Procuraduría le pidieron al director de Migración un informe con las entradas y salidas de Donald Guerrero del país, con una serie de datos. No sé si es que han detectado a lo mejor algunas cuentas en el exterior y quieren saber si hay tal vez viajes que conecten con ese tipo de cosas, no lo sé. Pero es un dato interesante porque
parece que eso es parte de la investigación que se está haciendo, ¿no? O está unido a la investigación que se está haciendo. Yo creo, y a mí a veces no me queda tan claro porque no sé si están mezclando la declaración de bienes con las acciones acciones particulares, por ejemplo, de pagos, esa diarrea de pago de los últimos, en la recta final que los gobiernos hacen, comenzaron a pagar muchísimo dinero. No sé si está relacionado con eso o si están investigando ambas cosas, y ambas cosas están metidas en un solo paquete. Bueno, están investigando todo, están investigando los 21 mil millones de pesos y por un lado que fueron pagados en el último, dice Rijo, pero alertó sobre pagos irregularidades a contratistas ocurridas en las últimas etapas de la gestión del presidente Danilo Medina, que fueron alrededor de 21 mil millones de pesos, más los 11 mil millones de pesos de pago de hormigón asfáltico. Creo que son a 33 empresas en el caso de obras públicas. Tú puedes estar ahí, por ejemplo, en una acción como esa, lo más probable es que al funcionario se le atribuya haber violado, por ejemplo, la ley del presupuesto. Es decir, tomar fondos de un sitio y pagarlo para otro y hacer esa cosa sin hacer el procedimiento que manda la ley. Pero en el caso de la declaración de bienes, es decir, no necesariamente eso es un caso de corrupción, sino de violación a la ley del presupuesto. Y la declaración de bienes sí tiene que ver posiblemente con un enriquecimiento ilícito. Pero el asunto es grave. Por eso te digo que no sé si eso se está mezclando o si eso se separa. No, pero usted, en los 21 mil millones de pesos que se pagó de manera irregular, cuando se habla de que se pagó de manera irregular, recuerdo a Rijo Presbó hablar sobre esto y en las denuncias que se hicieron en esa oportunidad, es que habían partidas, dinero ya establecido para pagos de cubicaciones a empresas que habían hecho las cubicaciones, las tenían pagas o las tenían previstas para hacer un cheque de pago y de repente dicen, no, esos cheques no lo entreguen, no lo paguen, págaselo, esos fondos, págaselo a otra institución. Entonces es una irregularidad. Miren, el detalle de ver lo que pasó ahí es parte de lo que se va a investigar, porque en su momento cuando se presentó la denuncia solo se habló de que se habían hecho pagos irregulares por ese nivel de monto. Hay que ver cuál es el motivo de la irregularidad, cómo se dio esa dinámica, cómo intervienen las distintas instituciones, porque recordemos que el Estado no es una chequera personal, no es de que te di un cheque, hay una serie de procesos. Entonces es muy posible que esto esté vinculado también a la violación de esos procesos de alguna manera. Pero bueno, al final lo que se tiene todavía es poca información, porque estos hechos ya se habían ventilado públicamente en su momento y no se tenía mayor detalle de lo que sigue estando planteado ahí, más que la idea de los posibles tipos penales que la Procuraduría estaría incluyendo y que incluyen una multiplicidad de delitos que están previstas actualmente en el Código Penal, pero habrá que ver cómo van esas investigaciones y dejar que eso avance, porque la verdad es que no se tienen mayores detalles todavía de la casuística exacta de qué es lo que están investigando. Pero las tipificaciones que hace la Procuraduría General de la República es de desfalco, de estafa y lavado de activos, asociación de malhechores, todo eso, coalición de... Todo eso es una puede intención. tomar muchísimas formas desde el punto de vista fáctico. Esos son delitos que por supuesto lo que implican es una malversación o un mal uso de fondos públicos en sentido general, y en el caso del lavado de activos, una situación de enriquecimiento en condiciones irregulares. Pero en la práctica, el espectro de lo que cabe ahí adentro es casi cualquier cosa. Hay delitos que por el tipo penal de que se trata son muy específicos en cómo se ejecutan, pero hay otros, miren, solo lavado de activos, que es un delito extremadamente amplio desde el punto de vista material, ahí cabe casi cualquier cosa. Eso coge de todo. Solo lavado. El resto, evidentemente, también
abre muchísimo el Pero espectro. en todo caso, Definitivamente claro, hay irregularidades, claro, definitivamente hay acciones que son sancionables desde el punto de vista Punibles. penal. pero Lo hay que que hay es que construir esperar. el ilícito. Claro, y el Ministerio Público Claro. lo que está haciendo es interrogando. Posiblemente ya el Ministerio Público Tenga tenga ya algunas documentación, etcétera, pero eso todavía no se va a conocer porque esta fase de investigación del Ministerio Público todavía puede mantenerla en secreto. Cuando presente algún tipo de medida de coerción o cuando presente una acusación formal, entonces ahí ya sí se ve en toda su Exactamente. magnitud qué es, cuáles son los hechos concretos que se imputan y que se entienden que pueden ser sancionados con esos delitos. Así es. Mire, ayer otro tema y que Por cierto, y dentro de ese mismo tema, ayer mismo cuando se habló de esta investigación, se dijo que la Procuraduría sigue investigando los miembros de la Cámara de Cuentas. sí. Parecería, y es posible que todo esto tenga también que ver con falta de negligencia o arreglos en la Cámara de Cuentas de ciertas situaciones que conduzcan. Porque fíjate que a pesar de que el proceso se está llevando a nivel del Congreso para sustituir las cámaras, pues no se ha obviado seguir investigando a los actuales miembros. Que algunos caraduras se han presentado como candidatos Sí, que lo repitan. Que repita y repetir Así es. como candidato. Pero están las evaluaciones, está el Senado, el Congreso Nacional, los que ellos harán el prorrateo y deciden o no. Pero en el día de ayer, el gobierno anunció las pruebas en la República Dominicana o el alquiler Las del 5G. El 5G. Tú dices la Alquiler, licitación. La licitación. Pero yo recuerdo que hace 2 años, o sea, en el 2019, la empresa telefónica Viva realizó un acto aquí en la ciudad, en un hotel de la ciudad, donde presentó e hizo pruebas sobre lo que es el 5G en la República Dominicana. El gobierno que dice que va a invertir 230 millones de dólares o 30 millones de dólares, no recuerdo, pero el término, ellos quieren recaudar 200 millones de dólares por el alquiler o las licitaciones. Que no es alquiler, es asignación. Asignaciones. Bueno, miren, lo primero es que esta es la licitación del espectro de 5G. Lo que hizo Viva en el 2019 fue la primera prueba de 5G en el país, pero fue una prueba que permitió probar velocidades de hasta 27 gigas, lo cual es 27.000 megahertz, lo cual es una velocidad realmente impresionante y es el tipo de velocidad que se espera del 5G. Este proceso lo que viene es a sentar las bases para que ese tipo de pruebas pueda ya pasar a ser una aplicación de mercado y no solo pruebas. Las pruebas que se hicieron en ese momento eran una demostración de que la Telefónica Viva tiene la capacidad y los equipos necesarios para operar el 5G en el país. Pero lo que se hizo ayer fue dar a conocer los términos de la licitación del espectro que se estará licitando, que es de 5G, pero que también hay una banda que es la 700, que es el dividendo digital, como se le conoce, que es la banda que van a ser despejados, canales UHF, un proceso que ya está teniendo lugar y que va a ser licitada en ese rango de los 700 o unos 90 megahertz. Los demás... Para asignar frecuencia. Claro, el proceso de licitación lo que procura es que tú apliques asignar esas frecuencias por un tiempo determinado, lo que permite pues que las adjudicatarias en su momento la operen. Lo que ha variado aquí es la modalidad del precio como está planteado, que se plantea como un monto por megahertz por año, pero que no implica que se va a pagar de forma anual. De hecho, los términos lo que plantean es que se hagan pagos anuales de un 25% del total de la oferta que haga cada oferente en su momento. Es un proceso que apenas inicia
y que según el cronograma presentado, los primeros pasos formales se tienen que dar en el mes de mayo y se supone que se pueda concluir la firma de los contratos cerca del mes de noviembre si todo fluye, pero todavía a eso le falta varias etapas porque apenas se están dando a conocer estos términos. Por eso es importante que la población entienda, porque ha habido mucha confusión, incluyendo gente que cree que es que aquí ya a partir de mañana hay 5G. 5G. Cosa que no es así. De hecho, ya el gobierno había hablado de esto en el mes de diciembre. Habían hecho un acto público anunciando que iban a hacer esta licitación. Lo que se hizo ayer fue dar a conocer los términos de la licitación. Lo que pasa es que cuando se realizan este tipo de actos, la gente que no tiene mucho conocimiento técnico puede confundirse y entender que ya hay 5G implementado, que no es así. Aquí en materia comercial, todavía no hay un servicio articulado de 5G y lo único que ha ocurrido son pruebas que han sido realizadas, la primera de ellas realizada por Viva en el año 2019. Pero esto es un proceso extenso en el cual por demás pasarán varios años antes de que realmente se logre implementar, porque una vez se asigne el espectro, entonces hay un tema de despliegue de redes, que también toma su tiempo y que habrá que ver en qué rango de plazos pudiéramos estar hablando de una implementación comercial del 5G. Esto implica televisión y telefonía. Y telefonía. No. 5G es datos. Datos, cable, internet. Datos. Y Laura tiene un conocimiento amplísimo en este tema. Y por eso ¿Le vamos a brindar un café? Vamos a brindarle un cafecito. Un cafecito, no porque sea amplísimo, pero al final ya la documentación salió, que es lo importante, porque este tipo de información está toda contemplada en esa resolución que por demás es del 4 de febrero, pero que no fue hasta ayer. Gracias, Carla. La dio a conocer a través de este acto. Ahí está también hay una significación aquí, que el gobierno esté dispuesto a impulsarlo, es decir, un proceso de modernización y que influirá en todos los sentidos, ¿no? En el proceso de ir cerrando brechas y colocando al país en una situación cada vez en mejor posición comunicacional. Históricamente la República Dominicana ha tenido a veces yo digo, un desarrollo que no se corresponde en términos de comunicación con su desarrollo económico. Siempre hemos ido como adelante ahí. Así es. Desde que surgió las primeras transmisiones de radio, televisión. Es decir, que es interesante que el gobierno se haya interesado y que el propio presidente haya encabezado el proyecto como una iniciativa para que se establezca y que se haga lo que se tenga que hacer para que pueda haber la posibilidad de que después ahorita el 5G no solo opere en la capital, ¿verdad? Sino que opere en el territorio nacional. Y que en el caso del 5G es data pero ¿qué velocidad. ¿Qué tendría que hacer el país para que eso funcione con cierta plenitud? Miren, lo que pasa es que el 5G es una cosa y que haya mayor conectividad es otra. Por eso te digo, son ¿qué cosas muy tenemos distintas. Que hacer? El país necesita más conectividad y eso se puede lograr con la licitación de las 700. De hecho, en los términos que fueron publicados ayer, parte de lo que se prevé es que como contraobligación por la asignación de espectro tiene también que haber un despliegue que garantice conectividad en áreas que hasta el momento no la tienen. El 5G, para lo que sirve es para ciertas aplicaciones de ciudades inteligentes, industrias inteligentes. El 5G no está destinado a usar WhatsApp, ni redes sociales, ni ese tipo de uso de data. Es para uso de altísima velocidad. Telemedicina. Telemedicina es otro proceso. En gaming se usa mucho ese nivel de velocidad. Pero no es algo que se espera que tenga para quienes lo necesiten. Para quienes lo necesiten, pero normalmente es un despliegue que se hace en las zonas que pueden requerir ese nivel de velocidad. Entonces, muy posiblemente, por ejemplo, aquí no tenemos en todo el país tecnología LTE. Hay una buena parte del territorio nacional que solamente tiene 3G. Y que funciona con 3G, porque aunque es menos velocidad, como quiera significa conectividad. Entonces, y demanda menos el despliegue de 5G se irá realizando en la medida en que haya una demanda
de ese tipo de velocidades. Pero no es un despliegue que se haría ni como el 3G ni como el 4G, donde la prioridad sea cubrir todo el territorio, porque es un nivel de conectividad que tiene usos y aplicaciones específicas. Y el gobierno ahí anunció, el presidente Luis Abinader, que utilizará 30 millones de dólares para que la población de escasos recursos tenga una conexión, ¿verdad? O un acceso a la conectividad digital. Bueno, pero ya eso es parte de la conectividad general, no y eso tiene habrá que necesariamente ver que ver es con una inversión, entonces, eso es lo que anunció. El gobierno no es Telefónica. Entonces el No gobierno es Telefónica, pero no despliega redes. Sí. Sí tiene ciertas redes, pero que no son para uso masivo de servicios finales de telecomunicaciones. Entonces habrá que ver qué es lo que se quiere desarrollar con esos fondos, pero definitivamente lo que se está haciendo en este momento no es invertir, es recaudar. El gobierno con una licitación de este tipo lo que hace es recaudar dinero por la asignación de este tipo de espectro, dinero que pagan las telefónicas que operan en el mercado y que una vez que tienen el espectro asignado, todavía tienen que realizar la inversión adicional de desplegar sus redes antes de poder dar servicio. Por lo tanto, es un proceso largo donde al final quien está sacando dinero no es el Estado, sino las telefónicas que logren hacerse adjudicatarias de algún bloque de este espectro y que posteriormente van a tener que seguir invirtiendo privado para la expansión de las redes. En eso, lo que puede hacer el gobierno, y es lo que está haciendo, es montar los procesos, porque al final el espectro radioeléctrico es público, y garantizar que se hagan con transparencia y de forma que garantice la competencia leal en el mercado. Se establezcan los negocios en torno a esa actividad. Sí que no, pero para que la gente no se confunda, porque hay gente que puede entender que es el Estado que ahora está haciendo una inversión en 5G. Ese es el bolsillo de las telefónicas, no tiene nada que ver con el bolsillo de los del Estado. Que además de las que están aquí, de las que pueden venir, porque se trata de una licitación internacional. Por tanto, todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio tienen acuerdo comercial, pueden venir a licitar aquí y que pueden venir empresas nuevas que vengan. Ahora, ¿cómo impacta esto en la televisión? En la televisión no impacta directamente, salvo el proceso que ya está teniendo lugar en la banda de los 700, que implica despejar esa banda. Y ahí es mover eso e implementar la televisión digital terrestre, que es un proyecto que se supone que el gobierno también tiene previsto para el 2022. Era un tema que se venía posponiendo, pero todavía hay diferencias importantes con el sector en cuanto al tipo de tecnología que se estaría implementando y el estándar que se estaría implementando respecto a ese proceso. Y bueno, ahí está la discusión. Lamentablemente el gobierno ha elegido también un momento poco adecuado para este tipo de transiciones, porque la implementación de la televisión digital terrestre implica que muchos medios de comunicación hagan inversiones importantes para poder adecuarse tecnológicamente. En un momento malo. En un momento malo para los medios, malo para el mundo, porque estamos en medio de una pandemia. Entonces hay canales, como el caso del grupo Telemicro, que hace tiempo están listos para hacer esa transición a la televisión digital y que cuentan con los equipos que se requieren y que si hubiera que hacer cualquier inversión adicional la pueden hacer. Pero hay decenas y decenas de medios de comunicación que tendrán que hacer inversiones porque no tienen las condiciones tecnológicas para hacer el paso a la televisión digital. La pregunta sería, ¿estará el país preparado, el gobierno, para hacer un apagón análogo para el 2022? Porque hacer eso, el Estado tiene que, todas esas cajitas digitales, cambiársela a cada uno de los hogares dominicanos. No es que ya se convirtió, apagamos la parte análoga y que nosotros empezamos el nivel digital. Empresas que tienen que ver con prestadoras de servicio entregarán esas cajitas digitales porque ese es su papel. Ahora, la parte del 80% de los ciudadanos a nivel nacional que utilizan la banda, o sea, la televisión en el aire,
sin tener cable, sin tener nada, ese 80% tiene que cubrir el Estado. Entonces el Estado tiene los recursos para hacer esa inversión y sobre todo para el 2022, que venimos de una pandemia, que venimos de hacer inversiones y que todavía el 22 vamos a estar con esto del COVID-19. Bueno, pero Hay si que el ver. gobierno está haciendo la transición a la Claro. televisión digital, se Es porque supone está Sí. que dispuesto tienen esa disponibilidad. Ojalá. Ojalá no, es que no pueden hacerla si no es tienen que- esa bueno, pero disponibilidad. ojalá. Y estamos hablando de un órgano técnico en el cual no se están enterando ayer de este tipo No, de inversión que se ni requiere. puede tampoco. El problema está en un punto crítico, Claro. en otro factor, porque Claro. esas cajitas se cae de la mata que las paga el gobierno. Ahí no hay duda, ahí no hay discusión. Donde hay ahora, en este momento, un punto crítico en la discusión es con la actualización tecnológica que tienen que hacer muchos medios, que lamentablemente no van a poder. Entonces, Indotel está discutiendo todavía eso. Y Ahí en los eso- y próximos eso días posiblemente incluso no lo va a poder una audiencia cubrir el pública. gobierno. Y ahí está, eso sí es un tema donde viene la dificultad de quién va a cubrir eso, dicen algunos medios, aquellos que no están en condiciones todavía. Pero bueno, en sentido general, el gobierno, una vez se resuelva esa situación, además- evidentemente tiene que poner además- a todos los usuarios en condiciones de que puedan recibir en sus hogares ese formato y ese estándar de televisión. En términos tecnológicos, si tú haces una cosa, tienes que hacer la otra. Porque tampoco tú puedes hacer la media. Porque tú no funciona media. Tú tienes que decidir si tú quieres meter al país en el 5G como una plenitud de hacer la transición digital. Tienes que hacer todo lo que tienes que hacer para que te pueda funcionar. Y hay Y que... en el caso de la licitación, Sí. una cosa va directamente Claro, conectada a la otra, claro. en el sentido de que estamos licitando la banda de los 700, pero en esa banda es que operan los canales UHF. Si no se completa el proceso de Sí. transición a televisión digital y no se despeja esa banda, entonces evidentemente no se pueden completar las asignaciones Hay un tampoco de la tapón misma. ahí. Eso está todo ahí directamente interconectado, valga el término asociado al sector, pero me refiero desde el punto de vista sobre todo legal y regulatorio, porque Tiene que- hasta que no se complete lo que tiene que ver con el despeje de la banda y el Claro. paso de todos esos canales a televisión Tiene digital, que hacer tampoco se puede completar Claro. el proceso de asignación de ese espectro, que es el que permitiría Porque es un que se haga un sistema. despliegue en esa Es banda. un sistema Y tiene también hay que construirlo. decir Así es. que el gobierno debe de garantizar el equilibrio en las asignaciones, debe de evitar el monopolio. Pero yo me imagino La- que en la sí, base sí, de la pero licitación espérese, debe espérese, estar don Percio. establecido qué Hay se puede y que, qué no se puede. el gobierno tiene que estar claro en el sentido de que las empresas tienen que tener, las empresas telefónicas tienen que ser igualitarias, un trato igualitario. En el sentido que si se permiten que estos pulpos que se manejan a nivel mundial lleguen aquí a la República Dominicana con capacidad de comprar el espectro completo, y dice yo voy a comprar eso así y te lo vendo, mientras que el empresario dominicano, que es el que usted tiene que darle participación y que tenga el equilibrio justo en el manejo, entonces debe de garantizar esa parte de que no haya atropello en estas asignaciones, que si usted entrega y facilita en ese espectro una parte a una empresa extranjera, que también tenga una empresa local el mismo trato igualitario que esas empresas extranjeras, porque al final los recursos de las empresas dominicanas se quedan aquí, se invierten aquí, se utilizan para mayor empleo de los dominicanos, mientras que las otras lo que hacen es que sus recursos entonces se los llevan al extranjero y aquí dejan una parte solamente para continuar desarrollando
la labor de sus empresas. De hecho, tiene un mecanismo la licitación ya, tiene un mecanismo de control, que ¿verdad? el control que para evitar efectivamente es importante para fines Lo importante es hacerlo de cumplir. que no Sí. se concentre. No, porque normalmente se logra que se cumpla. Ahí lo que hay que cumplir son otras cosas más allá de eso, porque en este caso las empresas que tengan, y así está planteado por lo menos hasta el momento, que tengan ya por lo menos 70 megas en bandas bajas, entonces no pueden adquirir tantas. más. O sea, el tope que se podrá tener, perdón, para replantearlo, en bandas bajas es 70 megas. sí, Dígase, pero tú el que tiene 40 megas va a poder licitar 20. por 30. El Exacto. que tiene No, no, no. 50 va a poder Va a poder. licitar por 20. Está limitado. El que no tiene va a poder licitar por los 70. En fin, hay un mecanismo pero que ahora lo que procura es que no haya un claro. acaparamiento de ese espectro. Eso ahora es- bien, esto viene acompañado de una serie de situaciones. Por ejemplo, facilidades que se le den a nuevos actores de entrada en el mercado que pueden entrar por ser una licitación internacional o incluso en el caso de posibles nuevos actores nacionales, se tiene que garantizar que esas facilidades también se le puedan dar a otros actores pequeños del mercado de una forma tal que no se convierta esto entonces en una presión de doble vía, un mercado duopólico en el cual las telefónicas grandes tienen de por sí un dominio del mercado por sus condiciones Sí, sí. técnicas y económicas, y entonces que entren las nuevas con una serie de facilidades y que las pequeñas se queden aplastadas en el medio, Claro. entre el peso de las que ya están y que son dominantes y las nuevas que tengan una serie de facilidades, en algunos casos hasta excesivas de parte del órgano. Porque en esto- Entonces, el equilibrio de esas medidas tiene que garantizar no solamente facilidades para empresas que entren nuevas en el mercado, sino para que las empresas pequeñas puedan tener mejores condiciones para competir con las grandes. Una Y para exigencia para que se desarrollarse. tiene desde hace mucho tiempo porque no se ha permitido, no se ha logrado que el Indotel implemente medidas importantes desde el punto de vista de promoción de la competencia, como por ejemplo el roaming nacional, que es una exigencia desde hace mucho tiempo de telefónicas como Viva, que para poder competir con otras telefónicas que tienen capital infinito y que por demás también tienen un dominio importante del mercado, han estado solicitando Indotel, apliquen este tipo de medidas que permiten que haya una situación de más igualdad en el mercado. Sin embargo, eso no se ha permitido. Entonces, ese tipo de medidas en el contexto de una licitación como esta tienen que beneficiar no solamente a nuevos jugadores, sino también a aquellos jugadores del mercado que se encuentren en una situación de Porque, desventaja. te voy a decir como decía Jarabe de Palo, como te digo una cosa, te digo la otra. Todas esas reglas están aquí, pero aquí hay muchas de esas grandes telefónicas que han estado teniendo privilegios de usos de banda que no han debido tenerla y sin embargo la tienen en términos prácticos. Entonces, justamente yo creo que si se diseña el esquema, y creo que como bien tú lo has señalado, en la licitación se tiene en ese sentido del límite, si tú quieres, para que no haya una actitud monopólica, pero en la práctica hay cosas que se dejan correr. Y Pero- si se dejan correr, obviamente las compañías más grandes son las que sacan siempre las grandes Que ventajas. lo que hay que decir también en torno a esto es que aquí en este país hay complejos de Guacanagarix. Muchos directores de Indotel que han pasado por ahí y que yo espero que esto cambie con con Nelson Arroyo y con los sucesores que vengan, es que esa entrega total de facilidades a las empresas ya existentes, como son las empresas grandes, que le dan todas las facilidades y que le permiten que puedan migrar de un sitio a otro y que se le permitan utilizar también algunas bandas o algunas de migrar de un lado a otro, se le presta. Mire, yo necesito hacer una prueba en el rango de las 715 o sea, de las bandas, y de repente duran ahí años y ya se quedan con esas bandas
y no le permiten a otras empresas que puedan utilizarla también. Entonces, Al si pobre Guacanagarí lo que le atribuyen es que le gustaban los extranjeros. los extranjeros, Pero sí que le gustaban los extranjeros, le gustan los extranjeros. En el caso de Y nosotros. tú sabes que también han hecho, que agarran entonces a los presidentes y a los dueños de esas empresas extranjeras, que son las que tienen el mayor mercado del país, y lo meten por la parte trasera del palacio y se lo llevan al presidente y hacen negociaciones irritantes y va en contra de empresas pequeñas y empresas dominicanas, y eso no puede ser. Aparte del complejo de Guacanagarí, yo creo que aquí hay una cultura del no cumplimiento de la ley, que yo creo que es tal vez lo que nos mata. Y tal vez le hemos ocultado ese vicio, echándole toda la culpa al pobre Guacanagarí, que Sí, no coge más que, pero además, Percio, si yo te permito que tú estés ahí, si nosotros tres estamos aquí, pero es la ley. y te permito que a ti es que te llegue el fresquecito Pero es del la aire, ley, y pero a es la mí ley, no, pero es la entonces, ley, ¿por es la ley. qué? Eso Mira, es todo un esto que privilegio estábamos hablando irritante. ahorita de la investigación, de que si pagan el dinero, los gobiernos que salen, pagan, todo eso es la ley. En ese caso ni siquiera es solo la ley, en ese caso la Constitución Sí. que establece Sí, bueno, pero- un principio de igualdad que debe Pero redundar en la favor de todos los Constitución actores del es la mercado. ley básica, es la Así ley es. madre. es la Señores, ley tenemos que hacer una pausa, enseguida volvemos.